Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa Destellos de Dios. Gracias por conectarse con nosotros, como todos los lunes, 18 horas. Pues les saluda Vania Navarro y José Gaibor. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema, y como bien hemos tratado dentro de toda esta secuencia de programas que hemos podido conversar con ustedes, también un poquito quizás hasta delicado de tocar, pero necesario también dentro de la iglesia. Este programa, pues este espacio hoy pues tiene un nombre delicado, como lo decía, pero se llama El negocio de los santos. Y si bien lo decía un poquito fuerte, pero tenemos que tratarlo, es necesario como iglesia también ponerlo sobre la mesa y pues bien, ¿no? O sea, empezar un poquito ya a conversar de qué se trata. Contextualizando un poquito este tema, queríamos compartirlo con ustedes porque, como bien decía Vania, es necesario y a veces también es prudente que nosotros lo hablemos porque muchas veces nos quedamos con esto y también dejamos, por nuestra ignorancia, muchas veces dejamos que nos ataquen, incluso nosotros mismos caemos en ciertos errores referente a este tema. Sí, y bueno, justamente para tratar ese tema, como les decíamos, el negocio de los santos, tenemos que llegar a la base, un poquito a la fuente y aterrizar de qué se trata. Y para esto, pues queremos quizás segmentar de qué se trata y basado también en conceptos de muchas páginas católicas, que es donde siempre nos sustentamos y sobre todo en la Biblia. Hay un término muy utilizado dentro de nuestra iglesia, que quizás ustedes lo hayan escuchado, que se llama la religiosidad popular. Entonces, este término lo vamos a entender un poquito si es que no lo hemos escuchado y si es así, pues sobre todo profundizar de qué se trata. ¿Qué es religiosidad popular? Sí, cabe mencionar que esta es una palabra muy utilizada dentro de la iglesia, sobre todo en nuestro medio latinoamericano, donde que escuchamos mucho de religiosidad popular, pero no sabemos qué es religiosidad popular. O muchos católicos, muchos cristianos no sabemos o no tenemos claro qué es este término. Y sobre todo, pues para partir, tenemos que considerar que religiosidad va a partir de dos concepciones o dos conceptos. Uno, dos palabras, que es uno religiosidad y el otro popular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de religiosidad, pues van a ser todas estas prácticas o el cumplimiento de los preceptos que corresponden a una religión, ¿no? Que son propias de la iglesia. Esto pues viene a ser la actuación o cómo se va manifestando la fe en el pueblo. Y creo que un poquito más atrás, también explicar un poquito qué es religión, porque dentro de nuestra iglesia se habla mucho, se toca mucho este término que a veces, como lo decías un poquito, se nos es atacado por hacer uso de esta palabra, religión, pero tenemos que saber también qué significa. Claro que sí, y aquí viene un término que, o más bien una situación que nosotros mucho hablamos, no es que la religión de tal lugar, pero no es una religión, sino una secta. ¿Y por qué se habla de religión? Justamente porque cuando la palabra religión o el concepto de religión viene del conjunto de creencias religiosas o de prácticas religiosas, que ciertamente este conjunto va a dar normas para el comportamiento de ceremonias, de oración o de sacrificios que son propias de un determinado grupo de personas, ¿no? O que estos son creyentes que reconocen la relación o se reconocen en relación con la divinidad. Esto en sí, en lo que corresponde al concepto de religión. Bueno, quiere decir entonces que religión es ese conjunto de prácticas o de ritos, y dentro de la iglesia pues lo manejamos mucho. Está la misa, en realidad pues es un momento muy, muy solemne y que mantenemos siempre pues digamos una línea, ¿no? Siempre dentro de la misa lo mantenemos y sí, eso es la religión. Eso sí, sería religión. Religión son en sí todos este conjunto de prácticas, como bien decíamos, y entre estos pues están los actos litúrgicos, que vamos a hablar como la oración o liturgia de las horas, que rezan los religiosos,
vamos a encontrar la misa, como bien decíamos, y también vamos a encontrar los rezos, pero estos rezos ya entran más en un tinte de la otra parte, religiosidad. Todo lo que es acto litúrgico propiamente, sobre todo vamos a englobar estos dos, misa y liturgia de las horas. Para como un poquito entendernos, sería que dentro de todo lo que pase dentro de la iglesia, pertenece a religión, y todo lo que pase fuera pertenecería a religiosidad. No siempre, porque si bien es cierto, cuando hablamos de religiosidad, también está marcado dentro de la iglesia, o incluso por nuestra cultura, por interculturizar la religión, se ha metido o se ha mezclado ciertas acciones un poquito de afuera, ¿no? Y a la final la iglesia va aceptando o ha aceptado ciertas prácticas por la cuestión cultural. Por ejemplo, en Esmeralda se va a celebrar con marimba y con situaciones propias de su cultura. Se va a celebrar la misa con situaciones o con prácticas propias de su cultura. Entonces, aquí ya esta va a ser la religiosidad, ¿no? Es para el cumplimiento de esta religión, para el cumplimiento de estos ritos, que bien decía la misa, hay unos ritos, unas normas. Para el cumplimiento de estos ritos es necesario que se pongan, o para que se lleve a cabo, está acompañado de otras prácticas. Okay. Y en este acompañamiento de otras prácticas entramos a lo que es religiosidad. Ok, entonces dentro de la religión puede haber religiosidad, dentro de ritos y todo lo que la iglesia, que es tan rica también, que nos muestra mucha diversidad, también podemos mostrar ese tinte cultural que tú lo decías. Entonces, hasta ahí ya sabemos qué es religión, qué es religiosidad, pero hablábamos de este término completo, ¿no? Religiosidad popular. Sí, sobre todo en religiosidad también, como para completar, se entiende como una doctrina para nosotros los cristianos, que nos vamos formando en nuestro hogar, ¿no? Las prácticas que hablábamos un poquito, mientras preparábamos el tema, compartíamos un poquito las prácticas que nos enseñan nuestros mayores, nuestros antepasados. Estas prácticas, pues el rezo del rosario, son prácticas que nos enseñan nuestros padres o nuestros abuelitos. Y estas prácticas entran dentro de esta religiosidad. De este conjunto al hablar de religiosidad vamos a encontrarnos con esto, las oraciones, ¿no? Todas estas oraciones que nos han enseñado nuestros padres o nuestros abuelitos. Entonces, esto entra dentro de la religiosidad. Ahora, también hay que indicar que la palabra, bueno, ya la acción de religiosidad popular, que ya lo vamos un poco más entendiendo, es parte también de nuestra iglesia, no se aparta, no está nunca aislada de nuestra iglesia, o con mayor razón, pues la iglesia es la que le da ese nombre, porque ya es necesario, porque ya se va difundiendo mucho más nuestra iglesia y van apareciendo, pues, o tomando ciertas esencias más de cada pueblo, de cada espacio, de cada ciudad, y es necesario ir quizás poniéndole este nombre. Entonces, es más o menos ahí donde nace la religiosidad popular, que, como le decía, no está dentro de nuestra iglesia, es parte. Claro que sí. Hay que tomar en cuenta cuando se va expandiendo el cristianismo, obviamente llegan a lugares o a pueblos, a culturas, donde que no pegaban, por decirlo así, ¿no? La religión no pegaba, y era por eso necesario que se vaya haciendo también parte del pueblo esta religión, y ahí entra la parte de religiosidad. ¿Cómo se va poniendo en práctica estas normas, ¿no? Estos ritos que tenía la iglesia, cómo se iban poniendo en práctica en ese determinado lugar? Yo creo que eso más pasa cuando va entrando a América, ¿no? O sea, cuando, bueno, ya quizás la historia por ahí la vamos conociendo, pero más cuando va entrando acá, es como que va cambiando un poquito ya esa doctrina tan recta que pues se ha tenido también en nuestra iglesia. Parecería que sí, pero tomemos en cuenta que nuestra iglesia pues tiene más de 2000 años o 2000 años. Entonces, cuando se va expandiendo, sale de Jerusalén, San Pablo,
a la evangelización sobre todo, San Pablo ya se encuentra con algunas situaciones. Y es por eso que en la Biblia vamos a encontrar las cartas paulinas, donde que reprende algunas actitudes que no estaban correctas. Cuando estas actitudes no estaban correctas, estaba haciendo un llamado de atención a que se cumpla bien esta doctrina, estas enseñanzas. Y muchas de estas enseñanzas estaban ya mezcladas. Pues por eso desde el principio se va acuñando el término religiosidad. Y ahí estaba viendo, ya estaba entrando la religiosidad sin darnos cuenta. Exacto. Entonces, poco a poco se va introduciendo en el cristianismo esta religiosidad, es decir, este cúmulo de acciones o de añadiduras que entran a la religión. Entonces, y cuando hablamos ya de popular, justamente de populus de latín, del pueblo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de popular es eso, lo relativo al pueblo, lo peculiar, o lo particular que hace que un pueblo sea, ¿no? Cuando vamos por los pueblitos, sobre todo en el campo, vamos a encontrarnos con algunas situaciones que no vemos en otros lugares, que son propias de ese lugar. Y eso te decía, entonces, para que sea propio del lugar, la gente no entendía el cristianismo. Era necesario que se hagan unas prácticas propias del lugar. Okay. Y yo creo que para eso, y bueno, quizás centrándonos un poquito dentro de nuestro país, que es tan diverso, creo que la religiosidad popular abunda muchísimo, es muy fuerte, y hay muchísimos lugares, como lo decía, ciudades, pueblos, quizás en la parte sierra, donde hay mucha tradición muy del sector, muy de la ciudad, y es muy utilizada, tomando en cuenta primero que dentro de nuestro país, Ecuador en este caso, pues la sierra, para empezar, es muy católica. O sea, hay una gran cantidad de católicos dentro de la parte de sierra y hay muchísima cultura, colores, folclore, y se unen de una manera bastante asombrosa que llama mucho la atención también. Y más allá de eso, pues llama al turismo. O sea, apartándonos un poquito de ese tema católico, pues llama al turismo. Sin embargo, pues hay una línea muy fina y esa es la que también vamos a conversar un poquito, porque es necesario conocer estos conceptos para poder entrar en este tema, ¿no? El negocio de los santos. Para entrar ahí es necesario dar estas bases, religión, religiosidad y popular, porque es quizás desde aquí donde empieza a distorsionarse un poquito. Claro que sí, y todo esto pues, tú decías, ¿no? La sierra, pero tomemos en cuenta también el oriente, ¿no? El oriente que tiene igual sus culturas muy fuertes, sus nacionalidades, ¿no? También nosotros tenemos en la costa lugares o sitios donde que también son propias del lugar, ¿no? Entonces, esto, y por ejemplo, para entender una cultura o la parte cultural de Esmeraldas, que es costa, nunca vamos a entender con Guayaquil, por ejemplo. Por más que sean de la costa, son ciudades y lugares muy diferentes. Entonces, para esto entra justamente estos términos y estas prácticas que van a ayudar mucho al cristianismo. Ok, y bueno, ya como dando ejemplos de a qué nos estamos refiriendo y un poquito generalizando también, porque no solamente dentro de nuestro país se vive la religiosidad, como iglesia la vivimos y bueno, hemos enlistado un poquito para que vayamos asumiendo un poquito que aquí quizás se vive la religiosidad popular y uno de esos pues la Semana Santa, Día de Difuntos, Corpus Christi, Navidad. ¿Cuáles otros tenemos? Jesús del Gran Poder, por ejemplo, en Quito, Cristo del Consuelo en Guayaquil, la Virgen del Quinche, en Quito igual, en el Quinche, la Virgen del Cisne en Loja. Podríamos hablar de, no sé si lo dijiste, Corpus Christi en Cuenca, que es muy fuerte. ¿Y por qué esto no es religión y sí es religiosidad? No podemos hablar de que no sea religión, sí es religión, pero siempre vamos a lo que decíamos, ¿no? Es un hilo muy delgado, en este hilo delgado pues se va entrelazando.
La religiosidad no es mala, por si acaso, ¿no? La religiosidad es muy buena. Dentro de la iglesia mismo la recomiendan mucho porque son estas prácticas lo que hace que la fe se mantenga y crezca esa fe, ¿no? La religiosidad es buena, pero lo que es malo es las malas prácticas de esta religiosidad. El divino niño, por ejemplo. Colombia es muy fuerte, el divino niño, aquí en Ecuador es muy fuerte, pero también ha sido mal entendido en algunos lugares, o más bien se ha dado un mal uso al divino niño. Entonces, a las imágenes, un poquito esto, que se ha dado el mal uso, es decir, que ha habido situaciones que no ayudan a crecer la fe, sino más bien a disminuir en cierto grado de y la van distorsionando, y las personas que tengan quizás una fe un poquito bajita, por decir así, o un poquito más débil, o que no compartamos la misma fe en cuestión del catolicismo, pues empezamos a juzgar. Y no, todos esos actos pues, primero hacen rica a nuestra iglesia, porque ¿cuánta gente mueve el Cristo de Consuelo el día viernes en Guayaquil? No solo en Guayaquil, porque muchas personas de otros lados viajan a Guayaquil solo para asistir, y Jesús del Gran Poder en Quito. Entonces son dos actos muy fuertes, pero que están basadas en nuestra iglesia. Sin embargo, como tú bien decías, empieza a distorsionarse. Sé que hay personas donde empiezan a infiltrarse, en el caso de Jesús del Gran Poder, que no practican la fe, sino que lo hacen por otro tipo de ritos. Entonces, es muy delicado, es muy buena la religiosidad popular, pero también es un poquito arriesgada. La iglesia nos invita a vivir la religiosidad popular. La iglesia nos hace que ésta sea viva, porque sin toda esa gente que asiste a una procesión cuando nuestra iglesia nos invita, pues no seríamos iglesia. Sin todas estas actividades que hacemos y que demostramos que aún a pesar de todo está nuestra fe bien puesta, por decir así, no seríamos iglesia. Pero aquí iríamos a otra parte. ¿Qué pasa cuando ya no somos iglesia? Claro que sí, y esto lo vamos a hablar después del corte. Pues antes que de eso, invitarlos a que visiten nuestras páginas en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y también pues nos escriban al WhatsApp. Alguna duda, alguna inquietud, háganos llegar por allí. Nos vamos al corte, ya regresamos. Seguimos con esta segunda parte de este tema. Bueno, hoy estamos tratando sobre el negocio de los santos. Y bueno, si bien conversábamos un poquito sobre los conceptos sobre nuestra iglesia, no sin antes agradecerle a todas las radios que se enlazan con nosotros, a IU Comunicaciones, la colección de medios digitales, la red de medios comunitarios de Evolución Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Juntos Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, Red Joven, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano en Italia. Muchas gracias por enlazarse, y sobre todo pues nuestra red social, @Destellos de Dios, que ahí estamos también compartiendo parte de este contenido. Y bueno, a ver, ya habíamos conversado conceptos de nuestra iglesia, religiosidad popular. ¿Qué pasa cuando esto ya se distorsiona? ¿Qué es cuando quizás ya se vuelve un negocio, el negocio de los santos? Claro que sí. Mira, decíamos anteriormente, y con esto quiero ir concluyendo, o más bien terminar justamente de la parte anterior, todas estas manifestaciones son buenas, todas estas manifestaciones han ayudado mucho a la iglesia y aún hoy siguen ayudando, porque decía, el rezo del rosario es una práctica buenísima, ¿no? Dentro de la iglesia nos ayuda mucho, y todas las oraciones que nos han enseñado. Ahora, ¿cómo se ha desvirtuado? ¿O qué devociones se han ido desvirtuando? Y podríamos decir que muchas por ciertos abusos que hay, ¿no? Abusos de cualquier índole. Entonces, en esto pues vamos a tocar o vamos a citar ciertas devociones en las cuales han existido estos abusos.
Y para iniciar, y creo que es de conocimiento de muchos, el santo hermano, doctor Gregorio Hernández, que lo conocen como el Beato Gregorio Hernández. O para muchos, el hermanito Gregorio. Exacto. Ha habido mucha desvirtuación de este gran personaje, ¿no? Porque si bien es cierto, era un cristiano que hacía mucho bien y por ende se lo conoce que hace milagros. Hay que aclarar que esta persona, esta persona católica, porque primero era una persona muy católica, no es santa, porque a veces como feligresía decimos el santito, el santo Gregorio o el hermanito Gregorio, pero la iglesia aún no lo lleva, digamos, al altar como santo, y eso habría que aclararlo, ¿no? Claro que sí. Aunque la iglesia ya acepta el culto una vez que es beato, pero eso fue recién, 2 años. Vamos a cumplir 2 años que lo beatificaron al doctor Gregorio Hernández. Pero antes de esto ya había muchas prácticas al hermanito Gregorio y esto se ha distorsionado mucho, ¿no? Ha habido un... Por ejemplo, ¿cuándo ya se vuelve, ya que estamos con el tema, ¿no? El negocio de los santos, ¿cuándo ya se vuelve un negocio? Y muchas personas que hemos acudido a alguna iglesia que lleve este nombre, porque sí, nuestra iglesia católica tiene muchas que llevan, se le atribuye también ese nombre, encontramos alrededor de esta muchos espacios donde venden imágenes, venden objetos, venden velitas, venden la sanidad de la persona prácticamente, porque y le ofrecen otro tipo de cosas que ya no van dentro de nuestra iglesia. Y ahí es donde esto ya se va convirtiendo quizás en un mal acto, donde nosotros sí debemos de rechazar como iglesia todos estos tipos de actitudes y actividades que hacen. Y justamente tú decías, ¿no? Ya se va convirtiendo en un negocio. Cuando ya es un negocio, pues ya hay que purificar esa fe, ¿no? Entonces, cuando hablamos del doctor Gregorio Hernández, es un hombre virtuoso, pero que puede ayudarnos mucho a nuestra fe, a seguir el ejemplo, lo que él hacía, obras de caridad, ¿no? Sanaba a los enfermos y todo esto, y estaba perfecto, estaba muy bien. Pero cuando empiezan a haber unas malas prácticas en nombre de este señor, es allí donde que la iglesia se limita un poco, ¿no? Porque podemos recibir algún milagro, claro que sí, viene de Dios por intercesión de esta persona. Podemos hacerlo, podemos recibir, pero no siempre podemos hacer cualquier cosa con esto, ¿no? Y esto pues ya viene las operaciones a distancia y entra en un plano de espiritismo, que eso será para otro tema tal vez, pero que ya no tienen nada que ver con nuestra religión. Y además, no solo son las personas que vemos fuera de la iglesia, bueno, hacen negocio, venden por ahí una velita, digamos que hasta ahí están aprovechando la situación y estoy ganándome un ingreso. Pero ¿qué pasa donde hay lugares ya un poco más ocultos, que ya utilizan otros métodos y donde dentro de esa práctica, pues ves a la imagen del hermanito Gregorio? Entonces, eso se rechaza totalmente, ¿no? Ya claro. Eso no pertenece, hay que recordar que eso no pertenece a la religiosidad popular. Separarlas un poco, porque ya eso sería un poquito de más ya. Hechicería. Entraría un poco en la parte y no religiosidad popular como tal. Justamente al espiritismo entra esto, ¿no? Otro de los santos que, bueno, hemos escogido algunos es el Divino Niño, justamente, ¿no? Que el Divino Niño, pues, es una devoción muy bonita, es a Jesús cuando era adolescente, 12 años, pero que tiene su fuerza en Bogotá, en el barrio 24 de Mayo, Colombia, pero que allí se extiende, ¿no? Un poquito la devoción, sobre todo en Colombia, donde que hay muchas prácticas o reverencia por parte de los narcotraficantes, ¿no? O personas que no tienen mucho que ver con la fe, simplemente se encomiendan. ¿Y qué pasa? Que se encomiendan para hacer daño, ¿no? Entonces ahí ya no tiene mucho
mucha lógica en nuestro cristianismo, porque si hablamos de un cristianismo de amor o de una religión de amor, y si me encomiendo a un santo o a una imagen para ir a matar, pues ¿a dónde está el amor? Entonces ya no encaja el plan de amor en esto. Y es por eso que lo hemos puesto allí también a la devoción del Divino Niño. Ahora, y hablando justamente de amor, vamos a hablar de este santo que se le atribuye un poquito el amor, San Antonio. ¿Qué pasa con San Antonio? Que también es utilizado o mal utilizado por la gente y empieza a atribuirle, no sé, pensamientos o actos que no van para nada tampoco con nuestra iglesia. Claro que sí, mira, y San Antonio es muy bueno, ¿no? San Antonio es considerado el santo más milagroso de la iglesia, es decir, que es muy efectivo, por decirlo de esta manera. Y es por eso que se han dado malas prácticas al momento de encomendarnos, ¿no? Es patrono de las cosas perdidas, ¿no? Por ejemplo, si algo se pierde, haces una oración o la novena a San Antonio y lo hace recuperar. Y muchas cosas así que son muy buenas, que son buenas prácticas. ¿Qué pasa? Ayuda mucho a los pobres también, se encomienda a los pobres a San Antonio. Pero ¿qué pasa con San Antonio? ¿Por dónde se desvirtúa un poquito la práctica de San Antonio? Cuando también, y es bueno, no es del todo malo, cuando ayuda a conseguir esposo a las chicas, ¿no? Que eso está bien, eso es una práctica buena. Es una petición buena. Es una petición buena. La mala práctica nace cuando ponemos a San Antonio de cabeza, por ejemplo. O cuando le quitamos el niño. Exacto, o cuando le quitamos el niño a San Antonio. Entonces, estas prácticas ya van en contra un poquito de una religiosidad pura y ya se va tirando un poquito a la hechicería o yo te quito esto para que me hagas el milagro, te pongo de cabeza y eso. Ya siendo como un irrespeto o una mala manipulación también de la imagen. Recordar que como católicos, si bien nosotros somos mucho de tener nuestras imágenes de santos, imágenes de la Virgen María, lo tenemos, sí, recordar que nosotros no lo adoramos, que veneramos y que sabemos que ningún santo como tal hace milagros, sino que hay una intercesión ante Dios. Y esa gracia que ellos han recibido hacen que también nosotros pidamos justamente eso, ¿no? Esa bendición para alguna petición que tengamos que querramos hacerle a Dios. Y a veces lo hacemos justo porque hemos conocido mucho la historia de cualquier santo y hace que nos sintamos un poco identificados, que hasta ahí. Pero ya cuando hacemos manipulación, cuando lo utilizamos o lo mal utilizamos para otros actos, eso ya entra en un negocio. Eso ya entra en querer lucrarme, ganarme muchos dólares para decirle quizás algunas mentiras a alguien en base al santo que me habló, por decir así. Entonces, eso no está permitido, ¿no? Claro que sí, y justo con lo que tú decías, ¿no? Cuando hablamos de los santos, son intercesores y además de esto, pues, nosotros eso, los tenemos, los veneramos o los respetamos, ¿no? Se da un problema cuando justamente lo que tú decías, y respetamos a estos intermediarios, por llamarlo así, con Dios, ¿no? Para seguir un poquito con el tema, y esto ya va a entrar en un tema mucho más fuerte, que me encantaría explicarlo más, la parte de las tradiciones de los difuntos. Y esto ha sido a lo largo de los siglos dentro de la iglesia una de las situaciones un poquito fuertes. Y sobre todo pues vamos a encontrarnos en Roma, hace muchos años, en el inicio un poquito del cristianismo en Roma, había una práctica un poquito o la creencia un poquito con el paganismo, ¿no? Porque los paganos hacían esto. Entonces entra también una confusión de creencias de que el difunto va a venir a comer juntamente con ellos y por eso le dejaban, por ejemplo, las mejores frutas o la mejor comida, lo que le gustaba más al difunto, eso se lo llevaba al cementerio para compartir. Pero en Roma era muy particular porque
hacían las sepulturas ya con losa, ¿no? Con cemento, con cal, lo que se utilizaba en su momento, y les dejaban unos huequitos con unos tubos y por ahí les daban de comer, por decirlo así, a los difuntos, ¿no? Era una práctica que te decía, ¿no? No es de ahora o no es desde la conquista en América, sino es muchos siglos atrás. Entonces, cuando el cristianismo llega a Roma, que estamos hablando del 300, el 500, entre ese lapso más o menos, se dan estas prácticas. Entonces, tiene mucha, la religiosidad popular desde muchos siglos, desde el inicio del cristianismo. Y siempre ha sido un negocio. Si regresamos un poco a la parte donde Jesús vota a muchos vendedores que están en el templo y bueno, y quizás la gente que está ahí lo ven a Jesús con otros ojos, como, por qué vota a esta gente? O sea, es que él sabía que también estaba gente muy distorsionando la fe y sobre todo pues él tenía que cuidar el templo. Y es algo que pasa muchísimo dentro de nuestra iglesia. Lamentablemente hace que se dañe porque vemos alrededor de esta pues muchos espacios y unos buenos, otros no, donde van ocultando no solamente venta de objetos religiosos, sino que van teniendo, digamos, por debajo de la mesa venta de otras cosas hasta un poquito ilegales que hemos escuchado. Claro que sí. Mira, las prácticas religiosas y sobre todo la devoción o el orar por los difuntos, más que una reverencia y todo lo demás, viene a ser eso, la necesidad que tenemos nosotros como cristianos de orar por los difuntos. Y eso es muy bueno, es una práctica que se habla mucho en la Biblia, orar por los difuntos. Pero el problema radica justo en torno a este tema, cuando le damos demasiada importancia, por decirlo así, o demasiada reverencia a los difuntos. Tal es esto que lo que decía, les dan de comer o esa creencia que tienen, ¿no? De llevarle comida al cementerio para comer con los difuntos. Y dejar lo mejor de las frutas o la mejor comida que tenían, un pollito, por ejemplo, dejarle en la tumba. Y esto pasa en nuestro país. Esto pasa sobre todo en Otavalo. Es la cultura un poquito que tiene esto, ¿no? Los días jueves y los días lunes y jueves van a las tumbas la gente llevando comida a orar a orar por los difuntos y a comer en el cementerio, y también dejan comida sobre la tumba, ¿no? Es una de las prácticas. Ahora, otras prácticas que también pasa con los difuntos y que lo conversábamos, que quizás es un poquito más en costa, que hacemos, no sé si llamarle la novena, porque se hacen 9 días de oración al difunto. Y hasta ahí estamos muy bien. Hay que orar por nuestro difunto, hay que orar por el alma de él, por esos pecados que no fueron quizás confesados. Pero cuando empezamos a hacer dentro de nuestro hogar, y quizás alguien bueno, vea este espacio, pues quizás se puede identificar en nuestro hogar, ponemos o la foto del difunto, con las velitas del difunto y con las prendas que utilizó, y hacemos oración delante de esto. O sea, haciéndole un altar al difunto. Ya eso no entra dentro de la religiosidad. Claro, justamente. Mira, una situación particular me pasó cuando era niño, que durante todas las 9 noches, pues era el rezo, ¿no? Justamente se llaman 9 noches, o yo las conozco por mi localidad, pues la conocen como 9 noches. Entonces estuvimos orando el rezo del rosario y todo lo demás, pero el último día era algo particular que la gente decía, no, es que hoy tenemos que acompañar hasta las 12 de la noche. ¿Y por qué? Y justamente era ya diferente, un poquito diferente el día 9, porque lo que tú dices, ¿no? Estaba la foto de la persona, estaban unas velitas y sobre todo estaba unas ropas ahí, ¿no? Estaban estas ropas y era como un tipo de invocación a que la persona que falleció tenga ese momento, ese día, a compartir ese momento allí. Y a las 12 de la noche era algo particular porque cogían esa ropa, ponían gasolina,
y la lanzaban lo más lejos que podían en señal o significando un poquito que hasta ese día podía venir el difunto a la casa y de allí en adelante ya no venga más. O sea, era una de las situaciones que me pasó a mí. Yo era niño, yo experimenté en primera persona esto. Obviamente no recuerdo mucho, pero lo más relevante pues lo recuerdo, ¿no? Que es en torno a lo que tú decías, los difuntos. Y si vamos un poquito más Norteamérica, vamos a encontrarnos en México, ¿no? México es muy fuerte la tradición a los difuntos, incluso la veneración a la Santa Muerte, ¿no? Que esto ya está fuera incluso del cristianismo. Ya no solo no es religiosidad popular, sino que ya está súper fuera, o sea, ya no Y tiene mucha nada que gente ver. confunde que, bueno, esta tradición, la Santa Muerte, confunden que es católica Exacto. y no lo es. No lo es, ya es totalmente afuera, ¿no? Vamos a mezclar y eso decíamos, entre otras cosas vamos a encontrarnos con eh, los brujos, los hechiceros, todo esto, y tienen santitos o tendrán santitos para sus prácticas, cosa que no tiene sentido, no tiene lógica cuando hablamos de religiosidad popular, ¿no? Esto ya está fuera de religiosidad popular. Todas estas prácticas donde hay dinero a veces de por medio, donde hay manipulación del santo, primero donde decimos que el santo lo va a curar, es imposible. Ya desde ahí ya creo que estaríamos mal, ¿no? Si no asistimos a la iglesia, si no vivimos nuestra fe y preferimos, perdón, pagar por acá porque allá creo que me va a llegar el milagro con mayor rapidez que si lo pido en la iglesia, como un ejemplo, ya todo eso está realmente fuera de la fe, no comparte, la iglesia como tal no comparte todos estos actos y creo que aún con mayor razón los rechaza. Sí, hay que purificar, dice la iglesia siempre. Ciertamente para ir concluyendo este tema, solamente mencionar, ¿no? Mucha gente hace mucho dinero con los santos. Vamos a encontrar en el centro histórico de Quito las personas que fabrican estos santos y ni siquiera son, muchos de ellos ni siquiera son creyentes, pero venden santos, ¿no? Hacen dinero por vender unos santitos. Una de las cosas que te dije, una frase que el otro día te dije, ellos no creen, pero ayudan a que tu fe se mantenga firme o fuerte, ¿no? Es una de las situaciones que podemos encontrarnos también en esto. Y sobre todo, pues tenemos que tener en cuenta, según la página oficial de la iglesia, que hemos tomado para este día, nos dice, las personas más formadas en la fe pueden experimentar una cierta, un cierto rechazo hacia esta forma de religión, hacia esta religiosidad, ¿no? Parecería en un principio una realidad a superar y un modo insuficiente de vivir la entrega a Dios, la escucha y la obediencia, que son características de la fe. Parece difícil, pero nuestro pueblo latinoamericano, y ahí sí lo que tú decías hace un momento, nuestro pueblo latinoamericano, o nuestro pueblo americano propiamente, se ha visto muy influenciado por esto y se ha hecho muy difícil de superar, a diferencia de Europa, que son mucho más apegados a la fe, con religiosidad también, obviamente, pero mucho más centralizada esa fe. Entonces, creemos en Dios, creemos o cumplimos estos ritos, lo que es la religión, con estas prácticas ciertamente de religiosidad, pero teniendo su conocimiento o más bien sus bases bien sólidas y sentadas. Entonces, a nosotros nos hace falta ir purificando, ese es el llamado un poquito también, a ir purificando estas prácticas de fe, todo lo que tiene que ver con religión y religiosidad, ¿no? Sí, pues, sí, nosotros a veces vivimos la religiosidad en nuestros hogares, que es donde más existe, invitarlos también a que esa fe que la tenemos un poquito en nuestro hogar o esa tradición que hemos recibido de nuestra familia, de nuestros abuelitos atrás, la llevemos y la aterricemos a la iglesia también, porque quizás ahí nos estamos equivocando y estamos
distorsionando un poquito nuestra fe. Y la iglesia pues es un lugar donde puede ayudarnos, donde nos pueden ayudar a educar esta fe que por naturalidad existe en nosotros, porque a veces pasa, ¿no? Creemos en nuestra iglesia porque así nos han dicho nuestros abuelitos, nuestra familia, pero también es necesario educar y conocer, por eso queríamos mostrarles este tema, conocer dónde está mal y dónde está bien. Está bien la religiosidad popular, no es mala, pero ya cuando se vuelve un negociado o el negocio de tantos santos que mucha gente pues hace uso, ya estaría incorrecto. ¿Cuándo sirve para lucrarse de un santo, ¿no? Sobre todo un santo, una devoción? Cuando nos lucramos de esto, ya estamos fuera de esto. Pues agradecer por acompañarnos en este programa, Destellos de Dios. Sobre todo, pues invitarlos a que sigan, a que compartan este programa para poder llegar a más personas. Y los esperamos el próximo día lunes a las 18 horas. Sí, justamente que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok también estamos, en Facebook, para que puedan un poco más conocer, y si tienen alguna sugerencia también de temas que quieran que conversemos, pues estamos muy dispuestos a escucharlos y sobre todo a retroalimentar un poquito estos temas que son necesarios también para nosotros aprender más sobre nuestra iglesia. Claro que sí. Sobre todo, pues agradecer también a las radios que hacen posible que lleguemos a ustedes, Evolución Radio Comunitario sobre todo. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones, hasta la próxima semana.